de Eugenio Fuente. Él está consagrado ya y él es incipiente ahora. Mariano Valverde es de Lorca, Murcia, pero unido indisolublemente ya al Valle del Jerte y especialmente al pueblo del entorno. Luego veremos por qué. Es docente, igual que Eugenio y que yo, y hasta ahora conocido como poeta. Ha publicado varios libros de poesía: El deseo o la luz, publicado en 2004, y Accesis al cuarto premio de poesía Dionisio García de la Universidad de Murcia. El fuego del instinto, publicado en 2006 y considerado como uno de los exponentes de la poesía erótica española. Su obra aparece en varias antologías: Trazado con hierro y 10 de 10, entre otras. Hoy, sin embargo, se nos presenta como escritor de relatos, con este libro, Las sombras del paraíso, primicia en el Torno. Quiere decir que lo presenta por primera vez y ha querido que sea aquí, en este pueblo, en el Torno. 25 relatos que no son simples relatos surgidos de la imaginación, sino que en todos y cada uno de ellos se encierra de soslayo una prosa que en continuo proceso creativo campa por el termómetro de la vida, con ojos viajeros siempre y una intención, que no es otra que llamar la atención sobre los sentimientos y esos valores a menudo perdidos en nuestra sociedad actual. Mariano, imbuido por el paso inexorable del tiempo, se sumerge en un carrusel de hechos que se producen uno tras otro, en esa infinita dimensión que es el espacio que nos rodea y nos desborda, en ese día a día que nos recorre. Nos habla de una alianza entre la poesía y la fotografía que se convierte en un antídoto contra el vértigo. Lee en las páginas del recuerdo, recorre las dunas del pensamiento, los templados campos del presente y los más helados del pasado. Enfrenta sentimientos y los hace encontrarse en el vuelo de la reconciliación, la libertad, la unidad y la paz, buscando esa lección que todos hemos de memorizar. Es un mensajero de la tarde que huye de escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales. Nunca pierde contacto con el suelo porque solo así, como decía Antonio Machado, tenemos una idea aproximada de nuestra estatura. Cualquier excusa es válida en su escritura para hacer una referencia al mundo de la literatura, que tanto ama. Así, Platero y yo salva la vida de un joven en una de sus historias. Antonio Machado, Juan de Mairena, Miguel Hernández serán protagonistas de relatos, y otros, como Dante, Platón, Cervantes, Nietzsche, Bukowski, Whitman o Jacques Prévert aparecen mencionados. Pero sin duda, lo más llamativo de su libro para nosotros, Los Torniegos, es el primer relato que, con un emotivo nombre propio, San Valentín en Alberjerte, tiene lugar aquí, en el Torno. En él se mencionan lugares como las Vaquerizas, la Garganta de la Puria, Plasencia. Nos habla de los cerezos en flor y la verbena del 14 de agosto. La pregunta, sin duda, es ¿por qué comienza así su libro? Nadie mejor que el propio autor para responder. Mariano Valverde, le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Permitidme que os tutee, porque para mí, sobre todo, la literatura es algo cercano. No tiene que alejar al creador y al lector. En primer lugar, quiero, antes de contestar a la pregunta que me hacía María José, agradecer a la organización, especialmente a Pablo, a María José, a Luis, por su hospitalidad y muy especialmente el apadrinamiento de Eugenio Fuentes. Para mí ha sido todo un descubrimiento encontrar en una novela negra literatura de la grande, literatura de verdad. Algo que yo, habido lector, había echado de menos en las novelas de género. Sobre todo tenemos una nutrida representación de autores de novela negra en España y también internacionales. Y
la realidad es que para mí Eugenio es el que mejor ha sabido interpretar la gran novela aplicada al género y sobre todo a ese cuidado exquisito de las palabras, a construir con belleza, a fomentar la imaginación del lector y hacer disfrutar con las palabras al propio lector. Por eso, y por valores que he ido descubriendo en su prosa, creo que me debo sentir muy orgulloso de que sea él precisamente quien me apadrine en este inicio de mi etapa narrativa. Dicho esto, y con mi reiterada gratitud sobre todo al pueblo que me ha acogido pues como si yo fuese uno de ellos, como si fuese uno de vosotros. Cuando he caminado por estas calles he sentido que de alguna forma mi sangre también había caminado por aquí antes. He tenido unas vibraciones que ya tuve el año pasado cuando vine, y ahora explicaré el por qué, y que se van, digamos, reiterando de forma pues segura y consecuente. Algo muy especial me ha traído a esta tierra. Y ahora quiero contar el por qué. El por qué empieza este libro con San Valentín en Albergerte, el por qué se inició estos 25 relatos con ese tan especial. Y todo ocurrió la primera día 8, día 9 de febrero del año pasado. Yo recibí una invitación para asistir, para no participar, sino asistir como uno más al primer encuentro literario del Valle del Jerte. Yo hacía unos meses que había iniciado lo que yo he llamado mi segunda etapa, una etapa en la cual pretendo hacer lo que toda mi vida había querido hacer y intenté hacer a los 20 años, la vida no me dejó. Intenté hacer a los 30, la vida tampoco quiso que lo hiciera. Intenté hacer a los 40 y tuve que aplazar. Fui haciendo pequeñas cosas. A lo largo de todos esos años, lógicamente, escribí poesía. Pero no había encontrado ni la tranquilidad ni la serenidad necesaria para poder dedicar un tiempo a la narrativa y para poder proyectar las ideas que yo creo debo decir, a ayudar humildemente a que todos encontremos en la literatura diversión y también motivo para la reflexión, para que todos encontremos en la literatura evasión y podamos fomentar nuestra imaginación, pero también podamos acercarnos al otro. Aparte de conocernos a nosotros mismos, acercarnos al otro, estar cerca de los demás, entender nuestro entorno, entender la realidad social en la que vivimos, entender nuestro pasado y procurar que el hoy, el día a día, sea cada día mejor, que podamos mirar hacia adelante, hacia ese mañana que es ya hoy, y podamos mirarlo de cara, proyectando optimismo y dando a los demás lo poquito y lo mucho a la vez que todos tenemos dentro, que todos atesoramos. Entonces, en aquella fecha, decía, ante la imagen que ahora mismo está en pantalla, segundo encuentro literario de gente, en mi ordenador, yo sentí un magnetismo especial, una vibración que me hizo conmoverme. No supe el porqué en ese momento. Y 2 días después tenía un consejo escolar y pues me quedaba en el colegio a comer con algunos compañeros de los que participamos en el consejo para tratar unos temas relacionados con la educación que ya habíamos visto y debatido. Y en la comida, después de la comida, fuimos a tomar un café y salió pues el tema
de la literatura, lógicamente. Yo dije que estaba empezando esa segunda etapa, en la que, pues bueno, pretendía que solo alguna palabra mía, llegase a algún rincón del mundo y que hiciese a alguien emocionarse. Con eso me consideraba satisfecho. Y que a raíz de eso había recibido una invitación de un lugar que me había hecho vibrar, que quería estar allí, que faltaban 3 días para eso y que me era imposible. Y en esa conversación les dije: voy a estar, quiero estar y voy a estar. Nos fuimos al consejo, yo abrí mi ordenador, éramos una mesa en U, habíamos ahí 15 personas, pues representantes de padres, de ayuntamientos, instituciones y los representantes de los maestros. Y me puse a abrir mi ordenador, tenía 2 compañeros al lado. Antes de que empezase la reunión, tecleé la primera frase: las palabras son palomas que se echan a volar sin conocer su destino. Y le dije al compañero que tenía al lado, digo: al favor, mírame qué luna hay el viernes, que era 14 de febrero del año pasado. Mientras él me decía que era luna llena, pues terminé el primer párrafo del relato. Y inmediatamente después empecé con la historia de Magdalena y de Casimiro, que ya veréis qué personajes tan entrañables. Y dejé volar la imaginación, y dejé que la luna entrase por el balcón de Albergerte como un velo de novia. Fui contando todo lo que me vino a la mente, porque yo en ese relato me planteé escribir una historia sobre el amor verdadero, una historia sobre el amor puro que vence a todas las adversidades, una historia de amor y de migración, una historia en la que 2 personas que se aman con fuerza en su juventud se ven alejadas durante 50 años, y esa noche pasa lo que pasa, que ya lo sabréis cuando lo leáis. Durante 3 horas que duró la reunión, hice el borrador básico del texto. Algo increíble, pero la emoción me embargaba, la imaginación, y voló. ¿Cómo es posible que en una reunión de un consejo escolar hiciese un relato que ya veréis cómo es? Lógicamente había pequeños aspectos que no conocía en ese momento y fui dejando paréntesis. Cuando llegué a mi casa tuve que seguir con el relato. Me puse en la cocina, estaba mi mujer preparando la cena y tal, y yo pues seguí investigando, busqué en internet cosas. Por ejemplo, fue cuando puse la Paqueriza como uno de los sitios, uno de los parajes en los que se desarrollaba algo importantísimo en ese relato. Vi fotos del pueblo, me sorprendió una inmensidad encontrarme con las cenizas de Dulce Chacón en él, una autora a la que yo amaba y a la que había escrito, o sea, a la que había leído dos de sus obras, La voz del aire y Cielos de barro, que me habían emocionado profundamente. Y lógicamente pues también hice referencia en ese relato. Cuando lo terminé, le llamé a mi mujer, digo: por favor, léeme esto. Y yo me fui a terminar la cena. Mientras estaba terminando, yo iba observando que ella no levantaba la vista del relato. Y también me di cuenta que comenzó a llorar. Yo no la había visto nunca llorar con nada de lo que yo había escrito. Comenzó a llorar. Me volví después y, sin pensarlo 2 veces, mandé el relato a la página que había del encuentro.
era mi forma de estar presente en ese 14 de febrero del año pasado. Al día siguiente, o pocos días después, recibí dos mensajes, uno de María José y otro de Pablo, en el que me decían que si es que yo había estado aquí, que si es que yo conocía esto, que si es que alguien me había contado una historia que había sucedido aquí, y que tenía que venir a conocer el lugar del que había hablado para poder contar nuevas historias de este lugar. Bueno, pues las circunstancias hicieron que hablásemos por teléfono y que me invitó y no me dio opción a que dijese que no. Así fue. Y pues vine, conocí a dos personas extraordinarias y a su familia, a Luis y a María José, y al final, en la fiesta de la Flor del Cerezo del año pasado, 30 de marzo, si no recuerdo mal, pues recorrimos todo el pueblo y toda la zona. Me volví a dar cuenta de que alguna vibración especial había aquí, y esa vibración me está llevando a hacer cosas nuevas de las que no voy a avanzar nada ahora, pero que efectivamente van a, si Dios quiere, salir adelante. Y ese es el porqué de ese relato, y también el porqué del inicio de este libro, que luego continúan 24 relatos más, 24 relatos de los que son un paseo por el mundo y por las encrucijadas del destino de los hombres. Un libro que recoge paisajes y personajes en Europa, en España, lógicamente, en Sudamérica, en Asia, en África. Un libro que también es un homenaje a algunos autores que para mí han tenido una influencia especial en mi formación y que soy deudor de ellos, y lógicamente pues he querido que tengan un protagonismo en este libro. Son el caso de Antonio Machado, son el caso de Miguel Hernández, son el caso de Juan Ramón Jiménez, entre otros. Este libro para mí ha supuesto una enorme satisfacción. He disfrutado mucho con él. Me he divertido al escribirlo y pienso que los lectores también se van a divertir al leerlo. Pero no hay nada inocente en ninguno de los 25 relatos. Cada uno llevará a que el lector se plantee y reflexione sobre todas las cuestiones esenciales de la vida, sobre el valor de, valga la redundancia, los valores humanos, sobre el reencuentro con la esencia, sobre el reencuentro con la verdad de la vida. A veces estamos demasiado distraídos con cosas quizás excesivamente banales, y tenemos que pensar, mirar hacia adentro y mirar hacia el de al lado, buscar lo que realmente somos: hombres, mujeres, personas que viven, que luchan, que laten día a día, siendo consecuentes consigo mismas. Tenemos que intentar volver a lo esencial, al tacto, a tocarnos, a ser. Y eso se puede hacer de una forma que sea agradable, buscando la belleza de las palabras, de las expresiones. No solo narrar, sino también procurar que una frase, una metáfora, una expresión nos haga detenernos en la lectura y nos haga percibir las sensaciones de la belleza y de las emociones. Yo no voy a entrar ahora mismo en detallar cada uno de los relatos, porque sería muy largo, el libro es denso,
es amplio, a pesar de sus 262 páginas, cada una de ellas cada uno de los lados tiene la variedad suficiente como para que sea ese abanico que decía al principio, ese paseo por el mundo. Y solo reiterar, pues, que es mi primera pequeña aportación al mundo de la narrativa y que espero tenga continuidad en los próximos años, si la vida esta vez sí me deja. Muchas gracias.